Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffer, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. El día de hoy tenemos un live stream fuera de horario. Comenzamos nuestros live stream los martes a las 7 de la noche por un lanzamiento que tuvimos el día de ayer. Estamos transmitiendo hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la nueva frontera de inversión que tiene Punta Cana. ¿Dónde se encuentra esa frontera? Ya lo vamos a ver. Así es que, familia, vamos arriba. Y buenas noches, bienvenidos a todos a este live stream del día de hoy. Hoy, miércoles, no es nuestro horario de costumbre, como lo estaba comentando. Normalmente nos conectamos los días martes a las 7 de la noche. Vamos a hablar sobre la nueva frontera de inversión. Y para eso tenemos a tres invitados que ya son parte de este canal y familia de este canal. Tenemos a Sebastián Maldonado, asesor inmobiliario de Punta Cana Solutions. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, Néstor. Bien, todo bien. Bienvenido, bienvenido. Tenemos Gracias. Zulimar de Acevedo, asesor senior y fundadora en Punta Cana Solution Real Estate. ¿Cómo está, Zuli? Hola, muy buenas noches, Néstor. Muy bien. Y, por supuesto, gran amigo de la casa, excelente asesor inmobiliario y también parte del equipo de Punta Cana Solution Real Estate. Tenemos a César Flores. ¿Cómo está, César? Hola, buenas noches a todos. Todo bien, emocionado y agradecido de estar aquí contigo y con Zuli y con Sebas también. Bueno, antes de comenzar, señores, a entrar en materia, quiero hacerles una pregunta a los tres. ¿Qué han pensado o qué piensan de cómo fue este año 2025 en cuanto a la expansión inmobiliaria dentro de Punta Cana? ¿Quién quiere comenzar esta pregunta? Las damas primero. De acuerdo. Wow. Bueno, Néstor, en base a lo que nos estás preguntando el día de hoy, el crecimiento que lleva hoy Punta Cana ha sido extraordinario, o sea, es una cosa impresionante. De tanto tiempo que llevo en este país, sobre todo en esta zona, se puede notar el cambio drástico que hemos vivido en los últimos 4 meses para acá, de lo que va del año. Así que todas esas personas que todavía se están pensando en invertir en Punta Cana, no lo piensen tanto, den el paso ya. A ver, César, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cómo ha sido desde tu perspectiva este crecimiento? Bueno, este 2025, tan solo en esta última semana nos tocó ver la apertura de 2 supermercados. Ayer se abrió La Sirena aquí en Vista Cana, el fin de semana se abrió Bravo en Downtown. El crecimiento de las zonas, sobre todo, por ejemplo, para la gente que vivimos acá, cada vez los lotes donde veíamos todo este verde, cada vez los vemos más pelones y eso es indicio de que se empiezan a construir, se empiezan a vender, se empiezan a desarrollar. Empezamos a ver cómo las áreas que eran despobladas ahora están llenándose de zonas comerciales, toda el área de downtown, zonas que uno no se imaginaba que iban a estar pobladas, como toda esa parte que está por atrás del Ejecutivo también. Por ahí me enteré que también por ahí viene un Olé, por ahí por esa parte de Friusa. Entonces, sinceramente, yo llevo casi 13 años aquí. El cambio que yo he vivido desde que llegué hasta ahora ha sido algo impresionante. Considero que estamos bendecidos por estar ahora en esta fase de crecimiento dentro de República Dominicana y la inversión extranjera que hay. Ha sido tremendo y de verdad el crecimiento ha sido una barbaridad. Antes de que Sebas nos dé su punto de vista, Sebas conoce Punta Cana desde que era un niño y la ha visto crecer poco a poco, ¿no? Realmente. Quiero darle la bienvenida a Zenaida Rosero, que se está conectando desde YouTube, a Henry Olarte. ¿Cómo está, don Henry? Que se conecta desde Atlanta, Georgia. Estuvimos conversando el día de hoy por teléfono y por el Instagram. Antonio Guzmán, Hillary Nicole. Hello, Hillary. How are you? Hello, Nicole, sorry.
a Jocelyn Torrealba, que también está conectada, nuestra CEO, y por supuesto a Ignacio Menchaca, que también está conectado acá a través del Instagram. Entonces, Sebas, tú conoces Punta Cana desde hace muchísimos años, viviendo fijo ya aquí en Punta Cana desde 2018, pero mucho antes ya venías de niño para acá. ¿Cómo ves a Punta Cana ahora? Mira, bueno, completando un poco lo que dijo César, en la semana vimos la apertura de 2 supermercados y además muchos lotes que antes veíamos bastante verdes se están empezando a mover, y eso refleja la demanda, y no solo la demanda de la inversión extranjera, sino la demanda de más servicios, como pueden ser los supermercados, más centros comerciales. Este año también tuvimos el lanzamiento de varios centros comerciales y varios centros empresariales para oficinas, y esa es la demanda que se está viendo hoy en día en Punta Cana, o por lo menos lo que fue este 2025. Ahora, completando tu pregunta, yo vengo a Punta Cana más o menos desde el 2009-10, y aquí era o sea, era del aeropuerto a Capcana, estaba la bomba de aquí de Downtown, Cocobongo, y no había mucho más. El crecimiento ha sido increíblemente grande, tanto desde la parte hotelera como la parte residencial, ha sido enorme. Pero estamos hablando de 15 años de crecimiento y no solo del 2025. Sí, realmente el crecimiento ha sido exponencial. Bienvenida Maju Merino Salas, que nos dice vayan a dormir. Lamentándolo mucho, tenemos mucha información que dar y no es hora de sueño. Estamos exponiendo lo que está pasando acá en Punta Cana. Esto demuestra también que nosotros aquí somos micrófono libre y no discriminamos, señores. Complementando lo que han dicho todos, no solamente está el tema de los 2 supermercados que abrieron ahora esta semana, sino que vienen 2 más, también de la cadena CCN, lo que está demostrando que la población de Punta Cana necesita expandirse y necesita llegar a nuevos rincones y a nuevas fronteras. ¿Cuáles son esas fronteras que estamos viendo hoy en día? Las que analizamos nosotros a nivel de negocio, y de hecho se los estoy dejando abajo en una guía gratuita que tenemos ahí el link. De todas maneras se los voy a poner en el chat, para que conozcan un poco más de estas zonas y vean un análisis exacto de inversión inmobiliaria dentro de estas zonas. Ahí les estamos regalando un trabajo que hicimos Sebastián, César, Zulimar y yo. Les estamos regalando 2 guías inmobiliarias, la guía inmobiliaria que siempre hemos ofrecido y esta guía de inversión en estas 3 zonas. Estas 3 zonas están ubicadas al norte y me voy a permitir un segundito compartirles pantalla acá. Ahora, denme un segundo que esto es en vivo. ¿Okay? Y ya tenemos la pantalla justo aquí. Ok, acá tenemos la primera zona, que es la zona de Arena Gorda. Esta zona ha sido una zona de hoteles normalmente y ha crecido exponencialmente al existir la necesidad de vivienda y de vivienda de inversión. O sea, no solamente de vivienda fija, sino de vivienda de inversión, que es el caso del proyecto, y por eso ayer no tuvimos live stream, el caso del proyecto Coralina y Cayo Levantado, que de los que estamos aquí tenemos a una propietaria y fundadora de ese proyecto, que es nuestra querida Zuli. Zuli, cuéntanos un poquito sobre lo que es el proyecto Coralina, pero antes de que nos cuentes de qué es el proyecto Coralina y qué es el proyecto Prados de Punta Cana, nos manda saludos Jan Cotorreal, obviamente también parte del equipo de Punta Cana Solution Real Estate. Saludos, parte de los Crack Team Solutions, éxitos. Gracias, Jan. Entonces, Zuli, cuéntanos un poquito sobre Prados de Punta Cana. Bueno, así es, Néstor. Yo soy fundadora de la primera fase de Prados de Punta Cana, ubicado en Arena Gorda, la zona hotelera, un proyecto que yo diría que de los primeros que se está desarrollando lo que pertenece a la zona hotelera, más que residencial, también es un producto donde la rentabilidad es bastante notable,
yo que vivo en el producto lo puedo ver, cómo se mueve la inversión en rentas cortas, o sea, para el inversionista que va buscando ese concepto. Y más de eso también, a ver los propietarios, la gran mayoría son extranjeros. Tenemos también un grupo pequeño de retirados, una zona donde obviamente alcanza lo que es la playa. Tengo la playa a 5 minutos, tengo alrededor lo que es campos de golf. Y además, bueno, también notando el producto, no es cualquier producto, es un producto con calidad, con muy buenos espacios. Y más que eso, bueno, Arena Gorda, yo en mi percepción, pues en mi punto de vista, lo tomé como una inversión para vivir, obviamente. Más que una inversión, es un producto que lo tenemos ahora mismo en el ojo, como quien dice, porque ese es el crecimiento que viene ahora mismo en la expansión para la zona de lo que es Punta Cana. Así que todas esas personas que andan buscando un buen producto de rentabilidad, de expansión de espacios y de oportunidad, mejor que este no lo van a tener, ¿bien? Más de eso también tenemos lo que es la calidad en la distribución, que es un buen producto con un buen desarrollador, que eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Es un producto que tiene 7 fases, en la cual el día de ayer, como dijo mi compañero Néstor, se lanzó la fase 3, así que todavía el que tiene la oportunidad y las ganas de invertir en la zona, aprovechen, que es muy, muy buen producto, y yo lo estoy viviendo. De hecho, hay unos datos a nivel de números que se los puedo compartir en este momento. Hace 2 años, cuando tú compraste, ¿en qué precio compraste? Si podemos hacer esa pregunta, ¿en qué precio compraste tu apartamento? Bueno, realmente yo compré con el precio, segundo precio de aumento, que fueron 131.500. Hoy por hoy, a través de mi propia tasación, me di cuenta que está en $185.000 actual. En 2 años. En 2 años. O sea, estamos hablando de una plusvalía de ¿cuánto más o menos? Aproximadamente como unos $32.000, $35.000. Oh. En 2 años. Por favor, díganme qué producto bancario produce eso cuando tú metes dinero al banco o cuánto tiempo necesitas para tú producir eso, ¿ok? En un banco o en una herramienta, ¿cómo se llama? Financiera. César, tú que eres experto en ese tipo de herramientas, ¿existe alguna herramienta que te dé ese tipo de plusvalía? Pues estamos hablando de un 30% en 2 años, que es un 15% anual. Realmente invirtiendo en el S&P 500, quizá puedas llegar a un 12, pero fluctúa mucho, o sea, no es una inversión que quizá te pueda dar 20% del S&P 500, pero quizá te pueda dar un 11%, pero igual es un activo de riesgo, ¿no? Están muy ligados a tecnología. Si hay una pandemia, si hay algún cisne negro, va a bajar muchísimo más una acción volátil de riesgo que un producto inmobiliario. Bueno, acá yo les tengo unos daticos sobre lo que ha sido la ocupación de Arena Gorda en los últimos 5 años. Eso fue parte del trabajo de levantamiento que hicimos, que lo consiguen en esa guía completamente gratuita, señores, que tienen el link abajo. Para el año 2002, ¿ok? De enero a noviembre, que se tomó la métrica, esta métrica está tomada de las estadísticas del Ministerio de Turismo y del Banco Central de República Dominicana, así como de las oficinas estadísticas de República Dominicana, o sea, son entidades gubernamentales. Para 2022 tuvo una ocupación de 77%. Eso hablando nada más en la parte hotelera. ¿Ok? Para enero del 24 alcanzó un 86.6%. Y para julio del 25, que es considerado temporada baja aquí en República Dominicana, tuvo una ocupación de un 82%. Ya desde enero del 24 a julio del 25 se toma en cuenta todo lo que es la renta corta, apartamentos de renta corta, o sea, ya privados. No estamos hablando de hoteleros solamente, sino que estamos hablando de ocupaciones de Airbnb, VRBO y todas las demás ocupaciones de ¿cómo se llama? De renta corta. Por otro lado,
que eso ha sido una de los highlights más grandes que tiene esta zona de Arena Gorda. Sabemos ya que el grupo RCD, si mal no recuerdo, que se llama, los propietarios de Hard Rock, Nobu Sí. y Moon Palace, están haciendo una inversión multimillonaria en la zona, están expandiendo sus hoteles y están expandiendo toda el área que está adyacente a a Prados de Punta Cana, perdón. ¿Ok? Entonces, eso hace que la propiedad tome un valor exponencial en muy corto tiempo. Comenzaron las preguntas, señores de la gente, ya comenzamos por acá. Primero, un saludo a Rochi Urbina, que se conecta desde Argentina. Gracias, Rochi, por conectarte, siempre fiel aquí al canal. Nos dicen, ¿por qué consideran que el área de expansión es hacia ese lado y no entre La Romana y Punta Cana? Es decir, hacia el lado contrario. Sebas, ¿qué nos puedes decir de eso? Más cercanía a las playas que lo que sería hacia La Romana. O sea, sigues estando dentro de Punta Cana, sigues teniendo todos los servicios, inclusive, bueno, lo dijeron que viene un olé en el lado de Friusa, entonces el lado de Friusa o lo que viene a ser el centro de Friusa se puede consolidar como un pequeño downtown que le va a prestar servicio a toda esa área emergente. Y también que ya es una zona que se está consolidando en base a los hoteles de unos cuantos años hacia acá. Ok, César, ¿tu opinión al respecto? Otro factor es que tenemos al aeropuerto de Punta Cana, por número de vuelos, yo creo que cuadriplica Punta Cana el número de vuelos que hay en La Romana. Además, si se toma en consideración la cercanía que tenemos aquí en Miches, que es prácticamente menos de una hora, y la inversión que tiene Miches ahora, o sea, no se les olvide que viene un Four Seasons ahí a Miches, o sea, la cantidad de dinero que va a entrar ahí, también la familia Rainieri tiene ya, si no mal recuerdo, una villa en una montaña, tienen terrenos ahí, quieren hacer Miches de una manera mucho más organizada, lo que es Punta Cana estructuralmente, o sea, vialmente también. Y realmente, sinceramente, también son más bonitas las playas de ese lado que las de yendo a La Romana. Bueno, eso ya es un punto. También hay un factor que no estamos tomando en cuenta, que es el factor geográfico. Acá me están pidiendo a través del WhatsApp que vuelva a compartir pantalla de la zona. Entonces se las voy a volver a mostrar acá. Un segundo, aquí estamos otra vez. Voy a hacer zoom out del mapa. Déjenme cerrar. Es una foto real de Arena Gorda para que sepan y me corrigen si no se ve ¿cómo se llama? El cursor. ¿Ok? Prados de Punta Cana está ubicado justo entre el Hotel Iberostar y Hard Rock Hotel. ¿Okay? Entonces tenemos ambos campos de golf ahí en este zoom out. Tienes el campo de golf del Iberostar, tienes el campo de golf de Hard Rock y aquí al lado se ve lo que es el Moon Palace. En cuanto a los hoteles que están en la zona, que eso fue otra de las preguntas que nos hicieron, tenemos el Hotel Riu, tenemos el Gran Bahía Príncipe, el Majestic Colonial, el Royalton Punta Cana, Royalton Chic, el Vic, el Iberostar, entre otros hoteles, más todos los que están llegando a esta zona aledaña a Hard Rock. Ahí, si seguimos por el mapa un poquito hacia el noroeste, llegamos ya a la segunda zona de expansión, que vendría siendo la zona de Macao, que es una zona también del lado hacia la playa, es considerada una zona premium. De hecho, tenemos un proyecto súper interesante ahí de villas que se llama Aldea Macao. Las villas rondan, y para que se den una idea de valores y precios, rondan alrededor de los $345,000 a los $420,000. ¿Ok? O sea, ya estamos hablando de unas inversiones premium. ¿Cuál ha sido el detalle de esta zona de Macao? A ver, ¿quién quiere comenzar por ahí? César, cuéntame de Macao. Macao, bueno, híjole, cuando yo iba a Macao hace 12 años, ni siquiera existía el Dreams, el Secrets que están haciendo ahí. Bueno, ya están haciendo otro hotel.
era una parte prácticamente virgen, uno iba a comer pescado fresco y langosta súper económico. Y vimos ¿qué será? En un poquito 3 años que levantaron el Secrets de ahí. Toda esa parte empezó a tener pues mayor plusvalía, y además cuando se levantó ese resort empezaron los desarrollos inmobiliarios. Entonces, digo, por una parte uno extraña esa playa desértica, ¿no?, que había antes, pero por otro lado, a veces el desarrollo, cuando es inevitable, pues uno tiene que aprovecharse pues de esos factores económicos, ¿no? Porque al final, pues necesitamos el factor económico para vivir. Sí. Juli, tú que también tienes muchos años acá, cuéntanos cómo ves la zona de Macao a nivel de inversión. Bueno, cuando yo llegué a esta zona, realmente Macao para mí, como turista, me la vendieron como una playa virgen. Era una de las únicas playas que obviamente el local de la zona podía ir a visitar, ¿no? Ya después de tanto tiempo, como lo dice mi compañero César, se creó el hotel en el cual ya está operando, y bueno, la expansión que ya sabemos que es en la zona hotelera. Además, la gran expansión que hay en la zona, ya en residenciales, que ya se nota, no es nada más que de una playa virgen, no nada más se hizo unos hoteles, sino que también alrededor tenemos muchas actividades turísticas, que también lo tenemos que tener en cuenta, y obviamente tomando en cuenta que está clasificada como una de las mejores playas visitadas del país, o por lo menos la parte turística de Punta Cana. Así lo veo. Sí, de hecho, en Macao hubo un momento, sobre todo hacia la parte que da hacia Higüey, hacia la parte de ¿cómo se llama?, de la cima, que digamos que es una parte un poco más agrícola y más agreste. Se ha dado proyectos de bajo costo en esa zona. De hecho, nosotros estuvimos comercializando y vieron aquí un live que yo hice hace 3 años, un proyecto de villas que está también ubicado ahí, que ha ido poco a poco avanzando, ¿no? Entonces, son zonas que hay que meter el ojo, porque ya que la expansión del gobierno y de toda la zona urbana va hacia ese lado, son propiedades que van a tomar valor en el tiempo. De hecho, en el momento que yo comercialicé toda esa zona de Macao con estos proyectos de bajo costo, siempre se habló de que era una mira a 10 años. Haciendo aquí un comparativo de Arena Gorda con Macao, tenemos, y me corrigen si me equivoco, tenemos un tema de tiempos ahí. En otras palabras, vamos a tener un retorno de inversión mucho más rápido por una inversión similar en Arena Gorda que en Macao. ¿Okay? O sea, no sé si están de acuerdo en ese punto. Sí, sí. Bienvenida Stephanie Punta Cana Solutions, que se está conectando por acá por el Instagram. Por cierto, hoy estamos transmitiendo a través de mi LinkedIn, mi canal de YouTube y mi Instagram en simultáneo. Acá nos preguntan, ¿quiere decir que comprar en zonas donde ya existen hoteles es positivo para el inversionista? ¿Quién lo responde? A ver, Sebas. Okay. Bueno, con la presencia de los hoteles, evidentemente la zonificación pone la mira hacia donde se están desarrollando estos hoteles. ¿Por qué? Porque estos hoteles se tienen que suplir de ciertos servicios. ¿Qué pasa? Empieza a haber vialidad, empieza a haber supermercados, empieza a haber otro tipo de comercio, y se empieza a desarrollar. Estas son las llamadas zonas emergentes. En una zona emergente la plusvalía es mucho mayor por año que en una zona ya consolidada. Comparado con Arena Gorda está en la mitad, entre emergente y consolidada. Te va a dar un flujo de caja relativamente más rápido que lo que te puede dar en Macao, pero también te va a dar una plusvalía. Como tú bien dijiste, cuando se empezó a desarrollar Macao, la mira era a 10 años. Ok, entonces tú puedes tomar la plusvalía y la rentabilidad a 10 años. Comparación con Arena Gorda, podemos verlo a un poco menos tiempo, un plazo bastante más corto.
Sí, de hecho, en el caso de Coralina estamos hablando 30 meses. Y ni siquiera 30 meses. Yo, mira, y esto, bueno, esto queda grabado, puede ser cuchillo para mi garganta, pero yo me atrevería a decir que en 1 año y medio ya se va a ver una gran diferencia en la zona por cómo va acelerado el proceso de desarrollo y de construcción de esa zona en particular. Ojo, es una de las zonas que a mí más me ha gustado siempre dentro de Punta Cana. No estoy quitándole mérito a las otras zonas que yo tanto he hablado y que saben que me rasgo las vestiduras por esas zonas, como por ejemplo Vista Cana, como por ejemplo Downtown, que siguen siendo muy buenas inversiones. Pero ¿qué pasa? Este tipo de inversión son para el que quiere ganar al capital, son para el que quiere ganar a esa inversión en corto tiempo. ¿Ok? Es lo que me parece a mí desde el punto de vista de Néstor Leffel, asesor inmobiliario. No así puede ser el punto de vista de Punta Cana Solution Real Estate. ¿Ok? Que eso es algo que aclaro. Esta es la opinión de Néstor Leffel y siempre tengo que aclararlo. A ver, vamos a hablar de la siguiente zona y déjenme mostrárselas aquí nuevamente en pantalla. Esperen un segundo, estoy buscando aquí la pantalla, share screen, ajá, aquí estamos otra vez y venimos a un segundito. Oh, esto pasa cuando es en vivo, se me perdió el mapa. Ok, ya aquí tenemos el mapa nuevamente. Vamos a ver, aquí está el mapa. Ok, entonces acá tenemos la zona de Macao. Si seguimos hacia el norte, encontramos este pedacito que se ve acá, que se llama Úbero Alto. Ustedes conocen las características de Úbero Alto, que ha sido una zona hasta el día de hoy netamente hotelera. ¿Conocen un poco de esas características? ¿No? Entonces se las cuento yo. Acá primero a nuestro querido amigo Juan Barrera. Saludos, Néstor, y todo el equipo. Un gran saludo y un gran abrazo, Juan. Bienvenido acá a este live streaming del día de hoy. Entonces, esta zona está catalogada por ser una zona premium. Esa zona premium, estamos hablando de inversiones de alto nivel, alto calibre. Son inversiones, la mayoría de los desarrollos que están ahí son primera línea de playa. Y ya sabemos lo que indica que sea un proyecto en primera línea de playa a nivel de costo, también a nivel de retorno de inversión. ¿Ok? Estamos hablando que en proyección, y eso lo puedo, también es Néstor Leffel el que lo está diciendo, puede tomarse unos 5 años en ganarle una plusvalía bastante alta. Yo me atrevería a decir hasta un 30% sobre el valor de ganancia al capital. Y por cierto, tenemos ahí un proyecto que saldrá más o menos a mediados de enero. Así es que es una de las zonas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué sabemos que esa zona se está expandiendo de esta manera? Ya tenemos al W Marriott ahí, tenemos al Excellence ahí, los hoteles Excellence, el W Marriott, tenemos al Sirenis, tenemos muchos hoteles de cadena, como por ejemplo el Nickelodeon, que apostaron a esta zona. A nivel de playa, son playas de arena blanca, de verdad muy, muy bellas. Son de las playas más lindas que he conocido acá, desde Arena Gorda hasta Úbero Alto. Para mí son las mejores playas que hay en toda la zona de Punta Cana. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, correcto. ¿Sí? Son las más limpias. Perfecto. Y volviendo entonces, déjenme sacar acá parar la pantalla, ¿ok? Ajá. Volviendo a Arena Gorda, que es para mí el gran highlight que tenemos ahora. ¿Quién me puede contar un poco de la promoción que tenemos ahí, de Coralina? Pues queda todavía promoción, es la pregunta. Realmente, ¿Cuántas unidades se fueron entre ayer, los dos lives? Ajá, entre los dos lives de ayer del lanzamiento se cerraron 15 unidades.
¿ok? Estamos hablando con un inicial de inversión de ¿cuánto? $2,000 la reserva. $2,000 en la reserva y un 20% del valor de la unidad que varía vista piscina, jardín, segundo piso, tercer piso. Sabemos que proyecto a proyecto varía. Ok, pero estamos hablando de una inversión desde $158,100 con vista a piscina. Así es que, señores, si ese es un proyecto que les interesa y quieren saber más de él, ya saben lo que tienen que hacer, contacten a su asesor inmobiliario, contáctenme, contacten a Zuli, contacten a Sebas y contacten a César. Y vamos a hacer negocios en ese caso. Acá nos preguntan, una pregunta muy directa a César. Nos dicen, César, ¿dónde invertirías tú hoy en día y por qué? Híjole, a mí me gustan los activos de riesgo. Si me preguntas ahora, bueno, ahora no invertiría en Bitcoin, cuidado, se viene el bear market, tengan cuidado. Entonces, ahora mismo, en los proyectos que hay, la verdad, híjole, Coralina me flechó muchísimo. Después de ver el live y ver también un poco de lo que dijeron ahí, también sacaron la rentabilidad que tiene un Airbnb. Yo me sorprendí de la ocupación y tiene muchísimo sentido porque la ubicación que tiene es una ubicación que está prácticamente rodeada de puros hoteles. Estás muy cerca de la playa y esto viene muy de la mano con la pregunta que habías hecho hace rato de qué tanta relación tiene un buen desarrollo inmobiliario con el desarrollo hotelero, ¿no? Prácticamente cuando viene el hotel que te toma la playa, la línea de playa, obviamente después te vienen los Airbnbs, porque hay gente que no puede pagar quizá la noche de hotel o no la quiere pagar, pero sí quiere gozar de ese beneficio de estar cerca de donde está el turismo, ¿no? Entonces, Coralina se me hace una opción ahora mismo muy buena, por ubicación, por la calidad, por el desarrollador, porque ya hay números y ya hay gestión. De testigo está Zuli también. Entonces, de los proyectos que hay ahora mismo, zona de playa, lo más cercano, creo que ese es, y al precio que está, porque tú sabes que una primera línea de playa, ahora como están los precios del mercado, no esperes que baje de 350 y yo creo que estamos hablando de algo que va a ser pequeño, entre 50 a 70 metros cuadrados máximo, ¿no? Y primer piso. Acá voy a hacer también un medio paréntesis para dar la bienvenida a nuestro gran amigo Henry. Hemos trabajado juntos varias negociaciones. Él es de Christie's, de la casa de subastas Christie's. Gran persona, gran amigo. Y también un saludo a Kevin Saavedra de Pimax. Así es que tenemos gente también de todas las agencias aquí conectados junto con nosotros. Acá, Zuli, hay una pregunta que me la están haciendo muy directa hacia ti también. Nos dice, Zuli, ya sabemos que invertiste en Prados de Punta Cana. ¿Dónde será tu próxima inversión? Bueno, ya obviamente estar en el sector por muchos años, siendo inversionista de la zona, no nada más Prado de Punta Cana. Yo estoy tan fascinada con Coralina, con Prados de Punta Cana, con la zona, o sea, la cual estoy muy, muy a gusto. Además, también tomando en cuenta que estoy rodeada de campos de golf. Al que le guste el golf, le va muy bien. También está cerca. ¿Cuál sería mi próxima inversión? Bueno, yo me quedaría en la misma zona de Arena Gorda. Tienen muchas oportunidades de negocio. Si es por mí, creo que me tomaría un Coralino para tener fase 3. Pero me quedaría en esa misma zona. Me gusta mucho la zona por la cercanía a la playa, también practico el golf, me quedo muy cerca y tomando en cuenta también la posibilidad de ganar una gran plusvalía en las inversiones que yo hasta ahora he hecho. Tengo inversión en Downtown, tengo inversión en la zona de Bávaro también, así que mi próxima inversión la tomaría en Arena Gorda, sin duda. Acá nos comentan desde el Instagram, Ignacio,
Nos dice, no hay línea de costa libre, el precio de los hoteles es prohibitivo para muchas personas. Eso es correcto. Muchas veces queda muy poca primera línea de playa en este momento libre y normalmente eso lo han acaparado los hoteles. Entonces, estos proyectos como Prados de Punta Cana, que tienen esa cercanía y que tienen además facilidades de acceso a la playa, son proyectos que hay que tener muy, muy en cuenta. Y aquí hay un detallito que no nombramos cuando presentamos rapidito el proyecto, que es esta imagen que está acá, que Prados de Punta Cana tiene transporte desde y hacia la playa. Lo compruebo. Parte de los propietarios. De hecho, yo voy a hacer un recorrido en el transporte porque entiendo que ya está funcionando, ¿verdad, Zuli? Sí, sí, correcto. Sí, voy a hacer... También, disculpa, Néstor, que te interrumpa. Para esas personas que están, o sea, quieren saber un poco más de información, tener en cuenta que el mismo proyecto te puede administrar tu propiedad, que eso es un plus para mantener también en la línea entre precio, calidad y a gusto, pues, ya que la gran mayoría que lo busca por inversión, tomarlo en cuenta también esa parte. Perfecto, perfecto. Ajá, de hecho, aquí me está respondiendo Carla. Bienvenida, Carla, que está aquí conectada. Que sí, que mañana mismo vaya a hacer el recorrido del shuttle. Por cierto, nosotros hicimos hace un mes un live stream con Carla Labrador, que es la gerente comercial de Prados de Punta Cana. Lo pueden ver acá en el canal y se los voy a colocar abajo en la descripción para que conozcan un poco de lo que es el Grupo Roma y del desarrollador que está haciendo Prados de Punta Cana. Yo creo que uno de los factores más importantes que tienen es conocer a quién va a ser tu socio a la hora de comprar en una preconstrucción. Aparte que hay unas ventajas que se las nombré en ese momento, las nombramos ayer en el lanzamiento y se las voy a decir ahora, que tiene Prados de Punta Cana, que es que tienen toda la permisología aprobada, incluido el Confotur. Cuéntame una cosa, ¿cómo influyó el Confotur, o sea, que tuviera Confotur para tu compra, para tu decisión de compra? ¿Conmigo? Sí, contigo. Es la única que ha comprado allí. No, disculpe. Bueno, mira, tomar en cuenta, casi todas las inversiones que yo he hecho en la zona, siempre voy tomando en cuenta el tema del Confotur como inversionista, porque bueno, es un plus que nos dan a los inversionistas en general en la zona. Y Prados de Punta Cana me dio la confianza, primero que tenían toda la permisología al día, ya tenían aprobado también el Confotur, que es un plus. Y a la hora de hacer el cambio, o sea, la solicitud del Confotur fue muy, muy cómodo y muy fácil, que incluso ya tengo el título hasta a mi nombre y todo. O sea, la comodidad de buscar un desarrollador que tenga todo el día, yo diría que son muy pocos hoy, por todo lo que estamos obviamente pasando, la expansión que hay en la zona y la cantidad de permisologías que obviamente se están solicitando hoy en día. Y ellos lo tienen. Entonces, ya eso te garantiza que tienen por lo menos un año adelantado de trabajo. Porque una cosa que mucha gente no sabe y tiende a pasar es que los permisos pueden tardarse hasta un año en ser otorgados y eso atrasa las construcciones. En el caso de Prados de Punta Cana, en el caso de Coralina, ya tienen todos los permisos aprobados, así es que ya hace que la inversión sea muchísimo más segura. Acá nos preguntan, ¿qué tan difícil es conseguir un inquilino de renta corta en Coralina y sus alrededores? Bueno, Coralina tiene su property management manejado por ellos mismos y entiendo por lo que se habló ayer en la presentación del lanzamiento y lo que nos ha contado Zuli, que están literalmente llenos. Bien. Nosotros fuimos hace un par de meses, creo, a tu casa, Zuli, a una comida y estabas prácticamente tú sola porque los apartamentos estaban en su mayoría para Airbnb y ahora mismo están llenos. Entonces, creo que no suena muy difícil llenarlo y sobre todo en estas temporadas, aunque Punta Cana actualmente ya no tiene temporada baja, tiene media alta y alta y ya. Sí, la verdad sí. Ok, en otras palabras, respondiéndote tu pregunta, es sumamente sencillo tener la ocupación y tener las proyecciones y los números reales de
tu inversión. Hoy en día, ¿cuánto está produciendo alrededor en porcentaje un apartamento en Prados de Punta Cana? Entre un 10 y un 12%, ¿no? Más o menos. Correcto. Correcto, sí, estamos aproximadamente entre un 10 y un 12%. A todos los que se están conectando en este momento, bueno, bienvenidos a esta transmisión que normalmente es los martes, la estamos haciendo hoy porque tuvimos un lanzamiento ayer, tengo que volverlo a repetir. Y coméntenos acá en el chat dónde harían su próxima inversión. ¿Cuál de las tres zonas de expansión les gusta más? Arena Gorda, Ubero Alto o Macao. En lo personal, ya yo se los dije, para mí, Arena Gorda, Zuli está de acuerdo conmigo. Sebas, ¿cuál sería la tuya? Es difícil, pero yo creo que la pregunta que le tienes que hacer al chat y al Instagram y a todos los que nos están viendo es ¿qué tipo de inversión quieres hacer? ¿Quieres verle la plusvalía únicamente? ¿Quieres tener una rentabilidad por un par de años y ganancia capital? ¿O quieres algo listo que puedas venir a disfrutar ahora para Semana Santa, por ejemplo, y después que se alquile paulatinamente durante el año? O sea, la pregunta no sería qué zona estás viendo para inversión, sino cuál es el tipo de inversión, y así nosotros también podemos hacer nuestro trabajo de orientarlo hacia la zona que correspondería para lo que está buscando. Muy bien, muy bien. César. Yo creo que también el perfil de riesgo tiene mucho que ver, ¿no? Porque si eres un perfil de riesgo más conservador, que quieres tú un rendimiento anual seguro, yo me iría por Arena Gorda. Si eres una persona más joven que puede aguantar un riesgo más grande, tienes 20 años, puedes esperar 10 años, vete a invertir Ubero Alto. ¿Por qué? Porque a largo plazo, quizá no sea un 10, un 12, quizás sea un 20, 25, eso no lo sabemos, y Macao yo creo que está en medio. Sin embargo, yo veo a Macao como otro tipo de mercado. La inversión de Macao ahora te va a dar rentabilidad, te va a dar plusvalía quizá en el mediano plazo, pero yo creo que ahí es un tipo de gente que le gusta vivir como en la tranquilidad. No veo que se mueva tanto como Arena Gorda, como rentas turísticas, ¿no? Entonces yo creo que sí viene que ver con qué perfil de riesgo tú quieras tomar. ¿Quieres un perfil de riesgo muy alto? Te puedes ir Ubero Alto. Perfil de riesgo medio, Macao, y un perfil de riesgo bajo porque es una inversión más segura. Obviamente, entre más segura sea tu inversión, más alto va a ser el costo por metro cuadrado y de construcción que vas a asumir, ¿no? Que es relativamente proporcional. Bueno, yo estoy ahí en un in-between entre la opinión de Seba y la opinión de César, ¿no? Para mí definitivamente, y ahí me anoto con el tema de la edad, la inversión más segura para una persona como yo es definitivamente Arena Gorda, donde vas a tener un retorno de inversión más rápido. Me encanta Macao por el tema de la tranquilidad. Y Sí. si yo tuviera 25, 30 años, invertiría no solamente en Arena Gorda, sino en Ubero Alto también. Acá les voy a tirar ¿cómo se llama? Un caramelito, o como dice Jocelyn, o una propuesta. Yo mañana voy a ir a hacer el recorrido, a ver quiénes de los que están en el chat se anotan. Si se van a anotar para que vayamos a hacer el recorrido, comuníquense conmigo, que vamos a hacer todo el recorrido desde Prados de Punta Cana hasta la playa. Vamos a ir a Cucúa Beach y vamos a ver qué tal esa zona y qué les parece. Lo vamos a transmitir también. Obviamente no va a ser una transmisión en vivo, pero sí lo vamos a colocar en la noche para que vean un poco ese recorrido y conozcan toda la zona. Dijeron un detalle bien particular, que fue lo de la ocupación, creo que fue Sebastián que lo nombró, que fue lo de la ocupación que hay hoy en día en Cayo Levantado, que es la primera fase de paseo de Prados de Punta Cana. Yo estoy empeñado que es Paseos de Punta Cana, no, Prados de Punta Cana.
que está al 100%. Incluso la señorita Carla Labrador nos dio un dato ayer en el lanzamiento que estaban necesitando todavía 35 unidades más para poder cumplir con solicitudes que tienen. En otras palabras, ya ahí saben que la demanda de la zona supera a la oferta. ¿Ok? Ya por ahí sabemos que es una inversión segura. Entonces, ya señores, para finalizar este live de hoy, Sebas, danos tu último review de qué va a ser la inversión en 2026, hacia dónde vamos y cómo ves estas zonas de expansión. Bueno, la inversión para 2026 y hacia dónde vamos van un poco de la mano. También depende de a lo que apunte cada quien, pero proyectos van a seguir saliendo. Siempre va a haber ciertos proyectos y ciertas zonas que destaquen más. Eso es inevitable. Hay proyectos que tienen ese encanto. Repito, o sea, hace no mucho tiempo fuimos a un almuerzo, una cena a casa de Sulimar, y la piscina es bellísima, pero es bellísima, y a mí no me gustan las piscinas, pero la piscina es bellísima, y la vista hacia la piscina de noche con las luces es espectacular. Entonces, la inversión depende de cada quien y hacia qué quiera orientarlo. Puede ser para vivir, puede ser para rentar, puede ser para plusvalía, depende del riesgo que quieran tomar, pero hay proyectos que tienen ese encanto. Entonces comuníquense con el que gusten y bueno, aquí los asistimos. César, tu punto de vista de qué va a ser esa inversión en 2026 y cómo ves estas tres zonas. Mi punto de vista, bueno, yo creo que más que estas tres zonas, yo quiero hacer un poquito más global y hablar un poco más como el tema de República Dominicana como una pieza importante en la geopolítica. Este año hubo algo bien importante que hizo el presidente Abinader. Yo no soy muy de política, pero sí tengo que reconocer, él estuvo en marzo en 2025 de este año en la Universidad de Purdue en Indiana. Él lo que hizo fue hacer un acuerdo de colaboración tecnológica y educativa con la universidad. Eso fue una estrategia y de hecho no me dejarán mentir, mucha gente de Puerto Rico le dolió porque lo que terminó esa estrategia o esa jugada del presidente fue en que terminó involucrando a Nvidia, que es la empresa por capitalización de mercado más grande que existe ahora de semiconductores y chips. Que eso va a terminar en un centro de excelencia de inteligencia artificial para Centroamérica y para el Caribe. O sea, lo que hizo él fue involucrar a República Dominicana en esta carrera tecnológica y eso yo creo que es un factor muy importante de ver qué tanto flujo de capital va a empezar a entrar acá y no solo el hecho de que vaya a estar la planta, sino también se va a crear un ecosistema de desarrollo de tecnológico y educación para que la gente de aquí empiece a tener esa cultura, ¿no? Entonces yo creo que más que las zonas, todo el país, por la estabilidad que tiene, está trayendo toda esta derrama económica que en otros países no se ve tan exponencial, ¿no? Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta no solamente el turismo, porque a veces uno cree que República Dominicana solamente es playas, pero este presidente se ha dedicado a hacer algunos enlaces y jugadas importantes que uno a simple vista no ve, pero que en un futuro le van a dar un plus muy grande aquí. Te digo que a Puerto Rico le dolió. Yo escuché esto en una entrevista de puertorriqueños y te lo juro, no voy a mencionar el nombre, pero le dolió, o sea, porque dijo, ¿cómo no fue en Puerto Rico, no? Pues cómo no fue el presidente, o sea, a hacer el acuerdo y fue una jugada, yo creo que fue algo bien importante que hizo el presidente este año, de lo que no mucha gente habla, y Nvidia es una empresa súper, o sea,
Es la empresa más grande que hay ahora en tecnología por capitalización. De hecho, gracias a eso, estamos viendo personas de países que no se veían aquí en República Dominicana. Correcto. Tenemos ahora muchos pakistaní, mucho hindú que se están mudando para acá, que sabemos que son parte de ese pico tecnológico que va llegando. Y toda esa gente necesita vivienda. Entonces, la inversión inmobiliaria, señores, es como lo veas, favorece al desarrollo completo del país. Acá yo sé que nos estábamos despidiendo, pero nos tiran preguntas cuando estamos en estos momentos, ¿no? Nos dicen, ¿piensan que invertir en primera línea de playa en un lugar con poco desarrollo me puede dar rentabilidad? Línea de playa. A ver, Zulia. Uy, Bueno, o sea, realmente yo como inversionista en la zona, ¿no? La primera línea de playa que todos queremos y buscamos, al final también es un riesgo, ¿no? Porque tanto la segunda línea de playa, que es lo que yo más he visto hoy por hoy en el desarrollo inmobiliario en la zona, ya que sabemos que la gran mayoría de la primera línea de playa está tomada por los hoteles, ¿no? Sin embargo, cada producto da su mercado de rentabilidad, por supuesto que sí. Todo depende de donde esté ubicado y cómo esté administrado. O sea, es lo que yo puedo dar en ese punto de vista en base a la primera línea de playa. Porque al estar en una línea de playa obviamente da la facilidad, o todo el mundo quiere algo a pasos de la playa, por eso se supone que debería dar una alta rentabilidad. Pero todo está en base a qué zona esté ubicada. Eso es lo que yo puedo decir como inversionista, como asesor inmobiliaria y estudiando un poquito el mercado de cada zona de aquí. Excelente respuesta, excelente. Entonces, Zuli, danos tu visión para el 2026. Bueno, para lo que se espera el 2026 es grande, vuelvo y lo repito, yo me quedo con mi zona de arena gorda. El crecimiento que yo veo a esa zona es grande, incluso invertí 2 años atrás, yo proyecté mucho que esa zona va a despegar en algún momento, o yo pienso que ya se despertó. Muchas de las personas que solamente buscaban Downtown o la zona de Bávaro, ya no nos quedamos nada más en esa zona, señores, ya tenemos más zonas para proyectarnos. Es entender las zonas, es ver el crecimiento a dónde vamos. El crecimiento hotelero y tanto el crecimiento inmobiliario se está proyectando a partir de allá. Lo que es Arena Gorda, Overo Alto, Macao, 3 zonas muy importantes, con excelente playa. Yo diría que para mí Arena Gorda es una de las playas, una de mis favoritas, ¿ok? Y bueno, los invito a que conozcan un poquito más de la zona, no nada más residenciales, también hay plazas comerciales que se están proyectando, naves industriales, como les dicen acá, también para esas grandes empresas que también están proyectándose acá en la zona de Punta Cana, ¿no? Todas esas empresas de Santo Domingo, que andan buscando también dónde poner su ingreso, su local, que también es otra necesidad que aquí tenemos. Yo los invito a que exploren más eso y que no nada más se cierren en lo que ya conocemos, que obviamente la zona céntrica de Punta Cana, sino que nos abrir un poco la mente de dónde vamos a ir al futuro de Punta Cana 2026. Acá nuestro querido don Henry Olarte nos pregunta, ¿Coralina está en segunda línea de playa? Correcto. Entonces, señor Henry, sí, se considera segunda línea de playa entre segunda y tercera línea de playa. Está realmente cercano a la playa. Claro, estamos hablando en vehículo, ¿no? No sí, vas a ir a pie. Pero sí, es considerado segunda línea de playa la zona donde está Prados de Punta Cana y obviamente el proyecto Coralina. Entonces, familia, muchísimas gracias, Zuli, muchísimas gracias, Sebas, César, por haber participado en ese live stream del día de hoy. Y tengo que recordarles, para despedirnos, que abajo tienen el link donde dice guía gratuita para descargar esta guía inmobiliaria, esta guía de inversión, donde colocar sus primeros $100,000 en República Dominicana. Y ahí, después de que lean la guía, podemos concertar una cita conmigo, con Zuli, con César, con Sebastián,
para que los orientemos en esta primera inversión o en su segunda inversión, también los podemos orientar, eso no es ningún problema, acá en República Dominicana. Acá nos comenta Jan, antes de irnos, me atrevo a decir que Coralina es hoy en día el proyecto con mejor equilibrio entre ubicación, precio y calidad. Y además que cuenta con todos los permisos, es una inversión segura. Completamente de acuerdo contigo, Jan, 100% de acuerdo. También los invito a que vean el live que mencioné hace rato, que hicimos con la señorita Carla Labrador sobre el grupo Roma, que es el grupo desarrollador de este magnífico proyecto. Entonces, familia, por hoy me despido de ustedes, los queremos muchísimo y nos vemos el próximo martes sin falta a las 7 de la noche por Instagram, YouTube y LinkedIn. Así es que chao y feliz noche. Hasta luego.